Antes de ser la mujer por la que un rey renunció a la corona, antes de convertirse en el nombre más incómodo de la monarquía británica, antes de ser llamada ambiciosa, manipuladora o peligrosa, Wallis Simpson fue una niña pobre, insegura y socialmente invisible. Y esta historia no comienza en Londres, ni en un castillo, ni con un príncipe enamorado. Comienza en Baltimore, Estados Unidos, en una casa marcada por la ausencia, la vergüenza social, y una madre que vivía aterrada de caer en la miseria, porque para entender a Wallis Simpson, hay que entender el miedo que la formó. Wallis Simpson nació el 19 de junio de 1896, con el nombre de Bessie Wallis Warfield. Su padre, Tico Wallis Warfield, era un hombre culto, encantador, con una posición social decente, pero sin una fortuna sólida. No era rico. No era poderoso, pero le daba a su familia algo fundamental: estabilidad y apellido. Y entonces, cuando Wallis tenía apenas 5 meses, su padre murió de tuberculosis. No hubo tiempo para recuerdos, no hubo historias compartidas, solo quedó una ausencia permanente. Desde ese momento Wallis y su madre pasaron a depender de la caridad familiar. Tíos, primos, parientes que ayudaban, pero siempre recordándoles que no eran autosuficientes. Wallis creció sabiendo una cosa muy clara: no somos pobres, pero tampoco somos libres. Ese limbo social, ni dentro, ni fuera, marcó su carácter para siempre. Su madre, Alice Warfield, era una mujer elegante, orgullosa y profundamente temerosa de la humillación social. Amaba a su hija, sí, pero la educó bajo una regla brutal. Nunca dependas de la bondad de nadie, pero aprende a caerle bien a todos. Alice enseñó a Wallis a vestir bien aunque no hubiera dinero, a comportarse como una dama aunque no lo fuera oficialmente, a observar antes de hablar, y a entender algo esencial. La aceptación social es una forma de supervivencia. Wallis fue enviada a escuelas privadas no porque sobrara el dinero, sino porque su madre sabía que las conexiones importaban más que la verdad. Desde adolescente Wallis desarrolló una ironía afilada, un humor defensivo y una habilidad extraordinaria para leer a las personas. No era la más bonita. No era la más rica. Pero aprendió a ser inolvidable. A los 20 años, Wallis se casó con Earl Winfield Spencer Jr., un oficial de la Marina estadounidense. Era carismático, uniformado, con futuro. También era alcohólico, violento y emocionalmente inestable. Este matrimonio no fue un error romántico, fue un intento desesperado de seguridad social, pero la realidad fue brutal. Spencer bebía durante días. Desaparecía. Gritaba. Humillaba. Y en más de una ocasión, golpeó a Wallis. Vivieron separados múltiples veces. Wallis regresó a casa de su madre. Volvió con él. Huyó otra vez. Hay registros de intentos de suicidio por parte de Spencer, y episodios de violencia que hoy llamaríamos abuso doméstico severo. Wallis aprendió aquí una lección dolorosa: el matrimonio no protege a una mujer, la expone. En los años 20, una mujer divorciada no era una sobreviviente, era una sospechosa. El divorcio de Wallis fue largo, humillante y socialmente costoso. Quedó marcada, observada, comentada. Pero también quedó libre, libre para reconstruirse, libre para decidir que nunca volvería a ser débil. Fue después de este matrimonio que Wallis empezó a refinar lo que sería su sello personal. Vestirse con inteligencia, no con lujo. Usar la conversación como herramienta, y convertir la vulnerabilidad en encanto. No buscaba amor, buscaba control sobre su destino. Después del divorcio, Wallis entendió algo esencial. En Estados Unidos, su reputación estaba dañada. En Europa, nadie la conocía. Y Europa, especialmente Inglaterra, era el lugar perfecto para volver a empezar. En 1928, Wallis se casó por segunda vez con Ernest Aldrich Simpson, un empresario anglo-estadounidense, tranquilo,
correcto, mucho menos dominante que su primer esposo. Este matrimonio no fue un arrebato romántico. Fue una alianza estratégica. Ernest le dio a Wallis acceso a Londres, una casa respetable y entrada a círculos sociales de clase media alta. Y Wallis le dio a Ernest presencia, brillo, conversación y una esposa que sabía comportarse en cualquier mesa. No era un matrimonio apasionado. Era funcional. Pero Londres estaba a punto de cambiarlo todo. Wallis no entró a la alta sociedad británica como una conquistadora. Entró como espectadora. Observaba quién hablaba primero, quién escuchaba, quién mandaba de verdad y quién solo aparentaba. No intentaba impresionar. Eso la hacía destacar. Tenía un estilo poco común para la época. Vestía con líneas simples, hablaba sin exagerar, y usaba el humor seco, incluso irónico. En un mundo de formalidad rígida, Wallis era extrañamente humana. Fue invitada a cenas diplomáticas, salones privados, reuniones donde se hablaba de política pero en voz baja, y ahí aprendió otra lección clave. El poder real no se grita, se susurra. Cuando Wallis conoció al príncipe Eduardo, él no era rey todavía, era el heredero, y también un hombre profundamente solo. Eduardo había crecido sin afecto, con disciplina extrema y rodeado de deber, pero sin intimidad. Tenía fama de encantador en público, pero emocionalmente era dependiente, inseguro y necesitado. Buscaba mujeres que lo escucharan, lo tranquilizaran y lo hicieran sentir comprendido. Y Wallis, sin proponérselo, hacía exactamente eso. Ella no lo adulaba, no se inclinaba ante él, le hablaba como a un igual. Para Eduardo eso fue revolucionario. Al principio, nadie se alarmó. Wallis estaba casada. Era estadounidense. Divorciada. No encajaba como amenaza. La familia real la veía como una distracción pasajera, pero Eduardo no jugaba. Le escribía cartas obsesivas. La llamaba constantemente. Se descomponía cuando ella se alejaba. Y Wallis intentaba mantener distancia. Ella sabía lo que significaba ese vínculo. Y no lo buscaba. Pero subestimó algo crucial. Eduardo no sabía perder. Con el tiempo, la relación se volvió imposible de ocultar. Wallis empezó a ser observada, comentada, juzgada, no por lo que hacía, sino por a quien hacía sentir vulnerable, porque en una monarquía, el verdadero pecado no es amar, es desestabilizar al heredero. Y Wallis Simpson, sin corona, sin título, sin intención política declarada, había logrado exactamente eso. Wallis había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una mujer elegante en Londres. Era una figura incómoda. Un riesgo. Y aún así, el peor momento estaba por llegar. Porque cuando Eduardo se convirtió en rey, el amor dejó de ser privado, y se convirtió en una crisis de Estado. El 20 de enero de 1936, murió el rey Jorge V. Ese día, sin preparación emocional real, sin disciplina política, y sin un plan claro, Eduardo se convirtió en rey. Desde el primer momento, quedó claro que no estaba cómodo con el cargo. Detestaba los protocolos, las audiencias, los informes oficiales, y la distancia con la gente. Eduardo quería ser amado, no obedecido. Y en una monarquía, eso es peligroso. Peor aún. Quería compartir el trono emocionalmente con Wallis Simpson. La llamaba varias veces al día, consultaba decisiones menores con ella, se refugiaba en su presencia. Para el gobierno británico, esto no era romántico, era alarmante. Hasta ese momento, existía una frágil ilusión. Mientras Wallis esté casada, esto no llegará tan lejos. Pero en octubre de 1936, Wallis inició formalmente su divorcio de Ernest Simpson. Ese acto, legal y personal, fue interpretado como una declaración de guerra institucional. ¿Por qué? Porque la Iglesia anglicana prohibía que un rey se casara con una divorciada cuyo exmarido siguiera vivo.
Además, el Parlamento jamás aprobaría a Wallis como reina, y la Commonwealth podía fracturarse. El primer ministro Stanley Baldwin fue claro. El país no aceptará a Wallis Simpson como reina. No había negociación posible. Ante la presión, Wallis hizo algo que rara vez se menciona. Intentó desaparecer. Viajó a Francia, se recluyó lejos de Londres, pidió a Eduardo que reconsiderara. No buscaba la corona. Buscaba evitar la catástrofe. Pero su ausencia no calmó la situación. Al contrario, la prensa internacional, porque la británica estaba censurada, comenzó a construir el mito, la estadounidense ambiciosa, la divorciada peligrosa, la mujer que controlaba al rey. Wallis no dio entrevistas, no se defendió, no explicó nada, y en política el silencio siempre es llenado por otros. Eduardo, lejos de ceder, se atrincheró emocionalmente. Amenazó con casarse igual, gobernar sin apoyo, forzar un matrimonio morganático. No entendía, o no quería entender, que el trono no le pertenecía solo a él. La monarquía británica no podía adaptarse a su deseo personal, y entonces llegó la verdad incómoda. Eduardo no estaba dispuesto a ser rey si no podía ser esposo de Wallis. Para el sistema, eso lo convertía en un riesgo mayor que ella. El 11 de diciembre de 1936, Eduardo VIII firmó su abdicación. No hubo lágrimas públicas. No hubo enfrentamiento abierto. Solo una decisión fría. Esa noche, habló por radio. He encontrado imposible cumplir con mis deberes como rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. El imperio respiró. La crisis terminó. Pero alguien debía cargar con la culpa histórica. Y esa persona fue Wallis Simpson. Tras la abdicación, Eduardo fue degradado a duque de Windsor, Wallis fue marcada de por vida y la familia real cerró filas. A ella nunca se le perdonó haber sido amada, haber sido necesaria, haber mostrado la debilidad del rey. No destruyó la monarquía. La obligó a defenderse. Cuando Eduardo dejó el trono, la historia se apresuró a simplificarlo todo. Un rey renunció por amor. Pero la verdad era más incómoda. Un sistema eligió sobrevivir sacrificando a una mujer sin poder formal. Y lo peor aún, no había llegado. Porque en el exilio, durante la guerra, Wallis Simpson se convertiría en la villana perfecta. Wallis Simpson y Eduardo se casaron el 3 de junio de 1937 en el Château de Candé, en Francia. No hubo familia real presente. No hubo bendición oficial, no hubo celebración pública. Wallis llegó vestida de azul pálido, elegante, contenida, consciente de que aquel matrimonio no era una victoria, sino una frontera. Recibió el título de duquesa de Windsor, pero se le negó algo crucial, el tratamiento de Su Alteza Real. Fue una humillación calculada. La familia real dejó claro el mensaje. Eduardo había pagado su precio y Wallis pagaría el suyo, para siempre. Ese castigo simbólico la acompañaría hasta la muerte. Los duques de Windsor vivieron entre Francia, Estados Unidos y las Bahamas, donde Eduardo fue nombrado gobernador. Tenían dinero, tenían casas elegantes, tenían sirvientes, pero no tenían poder, influencia real, ni un lugar claro en la historia. Wallis había pasado de ser una mujer socialmente ascendente a una figura tolerada, vigilada y marginada. Y en ese vacío político, cometieron errores. En 1937, los duques de Windsor visitaron Alemania nazi. Aquí comienza la parte más oscura del mito. Fueron recibidos con honores, con desfiles y con atención mediática. Existen fotografías de Eduardo saludando al estilo nazi. Existen imágenes de Wallis observando sonriendo con cautela. Existe una reunión con Adolf Hitler. ¿Fueron nazis? La respuesta honesta es más compleja que un sí o un no. Es importante analizar el contexto. Antes de la guerra, muchas élites europeas veían al nazismo como un dique contra el comunismo.
Eduardo tenía opiniones políticas ingenuas y peligrosas, pero no era un ideólogo nazi, y Wallis no tenía poder político, ni acceso real a decisiones estratégicas. Pero algo es cierto, fueron imprudentes, fueron usados, y dejaron que la propaganda los envolviera. Después de la guerra, documentos de inteligencia británica y estadounidense sugirieron que Alemania veía a Eduardo como una posible figura útil en caso de invasión de Inglaterra. Eso bastó para sellar el destino histórico de Wallis. Porque alguien tenía que cargar con esa sospecha, y ella era perfecta para el papel. A partir de ese momento, la narrativa quedó fijada. Wallis Simpson, estadounidense, divorciada, ambiciosa, simpatizante nazi y manipuladora del rey. Conveniente. Redondo. Simple. Pero esa narrativa omitía algo clave. Wallis nunca volvió a tener influencia política real, y fue mantenida deliberadamente lejos del poder. El mito de Wallis la Peligrosa sirvió para justificar el exilio permanente, limpiar la imagen de la monarquía, y convertir una crisis estructural en una historia moral. Ella no fue juzgada, fue utilizada. Con los años, la relación entre Eduardo y Wallis cambió. Él se volvió dependiente, frágil, nostálgico, y ella se volvió distante, irónica y consciente del precio pagado. No fue un matrimonio idílico, fue una alianza que resistió, pero a un costo emocional alto. Wallis no obtuvo poder, obtuvo responsabilidad histórica sin recompensa. Eduardo murió en 1972. Wallis quedó sola, y en sus últimos años sufrió deterioro físico severo. Estuvo aislada, fue manipulada por su entorno, y perdió control incluso de su correspondencia. La mujer que había sido acusada de controlar a un rey, terminó sin controlar su propia vida. Murió en 1986, en París, silenciosamente. Wallis Simpson no fue reina. No gobernó. No tomó decisiones de Estado. Pero pagó como si lo hubiera hecho. La historia necesitaba una culpable. Y ella reunía todas las condiciones para hacerlo. Hoy, casi un siglo después, la pregunta sigue abierta. ¿Fue Wallis Simpson una villana, o fue la mujer que expuso que incluso los reyes pueden ser peligrosamente humanos? Cuando una mujer cambia el curso de la historia sin permiso, el mundo rara vez la perdona. ¿Crees que Wallis fue injustamente juzgada, o que su historia aún tiene zonas que no queremos mirar de frente?